Hola, ¿qué tal? Yo soy José Antonio Hernández y ya estamos en el 2026. Es un año de muchos retos, como lo comentábamos en las emisiones pasadas, es un año de muchos cambios. Hubo cambios interesantes, hubo cambios en los que los contribuyentes y los asesores vamos a tener que estar muy puntuales. Y pues precisamente iniciando nuestra cuarta temporada. En esta cuarta temporada lo que queremos hablarles es del arduo trabajo que vamos a estar haciendo con ustedes de manera conjunta, de los principales cambios que ahorita ya están, permítanme, como corolario de todo lo que hemos venido platicando en 2025. El SAT nos dio bastantes sorpresas, exabruptos a final del año. Primero, con la publicación en domingo, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, de la resolución miscelánea fiscal, que nos empieza a complementar o nos empieza a dar cierta luz de algunas de las reformas del paquete económico para 2026 y que nos van a impactar en nuestra operación. Pero también tenemos pues la emisión de los acuerdos delegatorios para la implementación de facturas falsas, para el tema de restricciones a las inscripciones al RFC. Tuvimos la emoción del 31 de diciembre en donde hasta el último momento en la edición de Certina del Diario Oficial de la Federación, la autoridad nos regaló el decreto de zonas fronterizas para poder implementar las tasas preferenciales en materia de impuesto al valor agregado. Bueno, vamos, estamos llenos de emociones. Y esto lo vamos a estar trabajando a lo largo del año con ustedes. Pero en esta sesión, en esta primera sesión, les queremos dar algunos tips rápidos de lo que se dio en estos últimos momentos de diciembre para que ustedes lo tomen en cuenta en su operación y permití para estos efectos pues que tuvieran algunas de las caras conocidas que ya han visto a lo largo de estas tres temporadas. Muchos de los socios de Digital Signature que están aquí son los que nos han aportado este valor agregado para poderles ofrecer a ustedes este servicio, esta información y pues bueno, son bienvenidos. Y bajo esta lógica les propondría a todo el equipo, a Lolita, a Beto, a Erika, a Carlos, a Germán y a Bert, que pudiéramos estarles platicando de manera ágil y rápida algunos conceptos que nos gustaría que ellos tomaran en cuenta para su operación a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos con algunos conceptos generales. Erika, no sé si nos pudieras comentar algo. Sí, muchas gracias, Antonio. Sí, como bien comentaste, fue algo raro, pero pues siempre nos publican la resolución el 28, Día de los Inocentes. Bueno, pues ahí tenemos algunas cosas que vamos a tratar. En relación a los temas generales en específico, sobre el cobro de créditos fiscales determinados por la autoridad, aquí debemos de tener muchísimo cuidado porque pues nos adicionan ciertas cosas a la regla 211 en un dado caso, y nos dicen, oye, si tú al día 31 no pagas o garantizas tu, una vez que se te notifique tu crédito, no te das por atendido, al día 31 inmediatamente la autoridad te va a estar enviando el área de recaudación, pues la remisión de tu crédito, ¿no? Igualmente, si tú no pones o interpones ese medio de revocación o juicio de nulidad, el crédito, la autoridad te lo va a considerar firme y ejecutable. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en relación a ese punto. Y bueno, si también hay unas sentencias desfavorables, ¿no? Y el SAT gana, pues inmediatamente te va a estar determinando la fecha en que necesita hacer el cobro inmediato de este crédito, ¿no? Entonces, básicamente es sumamente importante que si tenemos algunos temas respecto de estos cobros de créditos, pues tengamos ahí el foco. Fíjate, Toño, que también respecto a las opiniones de cumplimiento, ahí lo más importante es con estas modificaciones que se dan a Código Fiscal de la Federación y en relación a esta parte de las resoluciones por la emisión de falsos comprobantes, nos comenta acerca de esta opinión de cumplimiento en el que nos dice, si tú recibiste esta resolución que determina estos falsos comprobantes, pues vas a tener una opinión negativa. Entonces aquí los contribuyentes van a tener que tener muchísimo cuidado y estar vigilando que no sean publicados y que sus proveedores o ellos mismos no se encuentren dentro de estas listas, ¿no? Respecto de los saldos a favor de la solicitud de devolución, también es algo importante porque también viene relacionado con la parte
de esta, eh, de que si recibo yo alguna resolución sobre los comprobantes falsos, inmediatamente el sistema del SAT, al estar en esa bonita lista, me va a bloquear mi devolución automática, si es que tengo una devolución automática. Entonces, voy a tener que estar presentando esta devolución manual y pues aplica a todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, hay que tener ahí cuidado precisamente de estar verificando el que no estamos dentro de esta bonita lista. También traemos otro punto importante respecto de estos bonitos avisos que da la autoridad acerca que nos pide a los contribuyentes de la información de nuestros socios accionistas, ¿no? Así como nuestros representantes legales. Um, Aquí básicamente lo que tenemos que tener cuidado y lo que nos especifica la autoridad dentro de estos cambios es que ya se venía haciendo en el sistema cuando dabas de alta a tus socios accionistas, si habías un cambio o este cambio de representante o sale y entra un nuevo socio, en el sistemita ya venía que tenías que estar identificando el porcentaje, ¿no? Sin embargo, dentro de las guías de llenado para este trámite, pues no te lo especificaba de manera tangible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Te lo pone en la regla y entonces es lo único que cambia, básicamente, y pues ya. Respecto ya al último tema, Toño, que es sumamente importante porque vamos sobre este procedimiento nuevo que trae sobre la información de la validación cuando pides la inscripción de de la información por negativa de inscripción al RFC de estas personas morales. Entonces, esta es una nueva regla que es la 2417 en específico, ¿no? Que es importante, en el cual nos dice, oye, te voy a dar este procedimiento, ¿no? Si te di una negativa de inscripción, entonces ahí los contribuyentes van a tener que tener cuidado porque pueden exhibir, nos dan un plazo en específico de 10 días para acreditar, ¿no? Que nosotros hemos desvirtuado la situación, ¿no? Por la que no nos están dando la inscripción de estas personas morales. Entonces, tenemos que ir también a la desconcentrada para presentar un escrito, ¿no? Para desvirtuar esta parte. Entonces, este es un procedimiento sumamente importante, pues, para aquellas personas morales. Básicamente, de los temas generales, pues es esto. ¿Cómo ves, Toño? Definitivamente hay temas muy trascendentales y yo creo que también dentro de los temas generales podemos platicarle a nuestros escuchas para que lo tengan en cuenta y que no necesariamente están todo el tiempo analizando la resolución miscelánea, es que cambió totalmente la nomenclatura. La autoridad sí hizo un replanteamiento de la numeración de los anexos de la resolución miscelánea y de las fichas de trámite asociadas a lo que antes era el anexo 1A, que ahora es el anexo número 2. Entonces también siempre también tener cuidado ahorita del cambio de referencias normativas en la resolución miscelánea. Muy importante lo que dice, la inclusión de una nueva lista negra, la famosa lista de los emisores de comprobantes falsos, y no se diga todo el impacto que estas listas van a tener a nivel autorizaciones, a nivel opinión de cumplimiento, en donde también, pues derivado de que tú tengas vínculos con este tipo de operaciones o que bien tú no hayas desvirtuado vía la declaración complementaria de tu información estas facturas falsas que hiciste efectivas en tus declaraciones fiscales, pues también te va a traer problemas, ¿no? Entonces, creo que hay aspectos bien relevantes, como tú dices, que hay que tocar. La facturación no fue un tema ajeno a todos estos cambios. Ya vimos que dentro del paquete, ya lo hablábamos en facturas falsas, pero también en los comprobantes que hemos tenido, hubo algunos ajustes que si no fueron en medida muchos, sí tuvieron un impacto interesante que me gustaría que nos platicaras, por favor, Lolita. Claro que sí, Toño, y saludo a todo el equipo de DS, con mucho gusto y de manera muy breve, a reserva de poder hacer un podcast de manera específica de estos cambios que se dieron, sobre todo en materia y para el sector de hidrocarburos,
a grandes rasgos, pues lo que vamos a comentar es que, pues, si bien algunas cosas ya estaban en código fiscal o en la guía de CFDI Global, ahora se incorporan a las reglas de resolución miscelánea. Tal es el caso, por ejemplo, de los reportes diarios, que lo traíamos ya en código, pero ahora de manera específica, en una de las obligaciones que viene en la regla, se establece esta obligación de llevar reportes diarios de controles volumétricos. Entonces, mucho cuidado, sector de hidrocarburos, estén al pendiente de esta situación, no se van a presentar, es para tenerlos en su contabilidad, pero hay que tenerlos para una verificación o posibles actos de fiscalización. ¿Qué otra cosa vemos que se incorpora? El dictamen pericial. En caso de una presuntiva de utilidad de ingresos por parte de la autoridad, se incorpora ya en reglas de resolución miscelánea quién lo puede emitir y cuáles son los requisitos que tendrá que tener este dictamen pericial para efectos de desvirtuar esta presuntiva de utilidad de ingresos para el sector de hidrocarburos. Revísenlo con cuidado y acérquense con nosotros. Nosotros los podemos ayudar en este tema del dictamen pericial. ¿Qué otra cosa nueva que vemos y que está relacionado con temas de facturación que ya comentabas? Pues nuevas reglas de cancelación. Mucho cuidado, sector de hidrocarburos. Ahora, sí o sí, para poder cancelar una factura de hidrocarburos, forzosamente se tendrá que tener aceptación del receptor de la misma. Y el plazo de gracia que se tenía concedido para que el receptor de la misma manifestara uno o un sí para la cancelación, no va a aplicar para el sector de hidrocarburos. O sea, se requiere la aceptación de la misma. Es ¿Qué otra cosa notas. tenemos? Algo muy importante, también vinculado con temas de facturación, es el nuevo complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos, que inclusive trae nuevas obligaciones para los proveedores de certificación de CFDI. Entonces, ahora, forzosamente, quienes enajenen hidrocarburos o petrolíferos tendrán que incorporar a las facturas que emitan este complemento, y ahora la autoridad de manera expresa nos dice cuáles son las claves de productos y servicios que vamos a registrar en estas facturas, que inclusive ya venían en la guía de llenado del CFDI Global, pero ahora lo vamos a ver de manera más concreta y más precisa en reglas de resolución miscelánea. Estas son las novedades, Toño, y pues estamos abiertos a la ayuda que puedan requerir nuestros clientes o las personas que requieran este tipo de consejos y recomendaciones. Estamos para servirles y esperando que podamos hacer un podcast para ampliar estos temas. Perfecto, Lolita. Y ahí el del tema de hidrocarburos, como dices tú, hay mucha tela de dónde cortar. Ya desde el año pasado ha habido una serie de revisiones, cada vez hay un mayor control. El año pasado se emitió precisamente un acuerdo delegatorio para hacer toda la supervisión de avisos de controles volumétricos y se le ha dado mucho peso, en tanto en resolución miscelánea como en las reformas, a ciertas restricciones asociadas al sector, ¿no? Tanto en cancelación, la incorporación de estos nuevos comprobantes, como bien dices tú, y en donde hay que tener cuidado y hay que irlo especificando. Pero, ¿qué pasó con los comprobantes de traslado, mi querido Beto? ¿Hubo algún cambio? Claro, Toño. ¿Aporte, traslado? ¿Qué hubo? Sí, sale una nueva regla de resolución miscelánea fiscal en la cual nos habla de la cancelación del CFDI de tipo traslado con cartaporte y específicamente para el traslado de gasolina y diésel. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos comprobantes que se estén emitiendo en los cuales se incluyan esos conceptos que tienen que ver con diésel, gasolina regular o la gasolina premium, entonces tendrán la opción de poderlo cancelar siempre en un lapso de la fecha de emisión y antes de que inicies el traslado. Una vez que ya hayas iniciado el traslado, ya no podrás cancelar ese comprobante. Entonces, es importante que los contribuyentes, los clientes que estén emitiendo este tipo de comprobantes para el traslado de los combustibles, pues tengan cuidado en las fechas y horas de emisión que estén registrando dentro de la parte del nodo ubicación, específicamente en la fecha de hora salida que tiene que registrarse en este complemento. Entonces, ojo ahí porque una vez que ya inicies el traslado, pues no vas a poder cancelar este comprobante. Si bien todavía no está tan definido cómo lo va a controlar la autoridad, seguramente van a estar estableciendo algunos controles que les van a permitir monitorear en qué momento estás emitiendo, en qué momento estás iniciando el traslado de las mercancías y a partir de ahí se bloquea el comprobante. Ok, tú podrías decir, puedo emitirlo otra vez. Al final es el mismo comprobante, es la misma mercancía, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque van a estar monitoreando todas tus operaciones. Entonces, si estás moviendo mercancía,
No puede ser que estés moviendo N cantidad de mercancías y todo relacionado con la parte de controles volumétricos, ahí estarías duplicando información. Entonces, ojo ahí, porque sí es importante tener cuidado en la información, cómo la estamos registrando dentro de los comprobantes que estemos emitiendo. Eso es lo que tenemos, Toño. Totalmente de acuerdo contigo y ojo, que ya lo comentaba Beto. Si ya sacaste tu mercancía y tienes el comprobante de traslado con un complemento de carta aporte, ya no la puedes cancelar. Si la emites nuevamente, te puedes meter en temas de discrepancias entre tu facturación y lo declarado. Entonces hay que tener, hasta en temas de inventarios. Entonces sí hay que tener cuidado con esto. Y a propósito de las cancelaciones que lo comentaban, el complemento de pagos. Hoy por hoy también en la regla 27135 se establece la limitante, o bueno, antes inclusive sin la necesidad o la aceptación la aceptación tácita o expresa del receptor de la factura, un complemento de pago se podía cancelar en función del monto de ingresos que tenía. Existe una excepción genérica que cualquier comprobante que tenga o que refleje ingresos menores montos menores, perdón, a 1,000 pesos, es susceptible de cancelarse sin la aceptación expresa o tácita del receptor. Sin embargo, se modifica la resolución miscelánea, la regla 27135, para señalar en su fracción primera que esta situación en función de los montos no le es aplicable a los complementos de pago. ¿Esto qué quiere decir? Un complemento de pagos que refleje un monto menor inclusive a 1,000 pesos, que a lo mejor es una perrorata, ya lo hablamos y es un tema técnico porque todo complemento de pago no refleja montos en la parte principal del comprobante, sino solamente en el complemento, pues ya señala la autoridad que independientemente del monto, aunque sea un monto menor, no tendrá la facilidad de ser cancelado sin la autorización expresa del receptor. Sin embargo, ojo, hay otras excepciones que le podrían ser aplicables a un complemento de pagos cancelable, como podría ser el ser cancelado antes de las 24 horas, o bien cuando estos complementos de pago sean emitidos por el sistema financiero, ahí advertimos, o nuestra interpretación sería que sí se podría llevar a cabo la cancelación de esos complementos de pago sin la autorización expresa o tácita del receptor, ¿no? Pero vamos a ir viendo y como bien dices, Lolita, a lo largo de las pláticas que tengamos, cómo esto va a ir impactando en la operación. Pero pues hablando de facturas y también pues de que se han mantenido ciertas cosas, pero se han modificado, pues tenemos el tema de nómina. Y ahí, Germán, pues dinos, ¿qué ha pasado con el tema de nómina? ¿Qué tenemos que cuidar ahorita con el 1 de enero? Bien, como bien dices, el tema de nómina, tenemos temas de normas de continuidad y algunas precisiones, ¿no? Nómina, todos lo sabemos, tanto patrones como trabajadores, el periodo del fin de año es un periodo de estrés. Los patrones, específicamente los contadores a cargo de la nómina, pues es el estrés del cierre anual. Hacerlo todo bien, corregir comprobantes, dejarlo todo limpio para que salga todo bien. Y por los parte de los trabajadores, pues por ejemplo, comprobar todos los viáticos que tenemos pendientes por ahí para que no sean para nosotros como trabajadores grabados y estar esperando el pago de del aguinaldo, no va a más tardar el 20 de diciembre. Y bueno, estuvimos ahí también hasta el 31 de diciembre pendientes, como comentaba Toño, con una mano en la copa de vino y la otra viendo en la pantalla de la computadora o del teléfono qué pasaba con las publicaciones en el diario oficial. ¿Qué tuvimos? Tuvimos publicaciones, como adelantaba Antonio y todo el resto de mis compañeros anteriormente. Se publica el 28 de diciembre con la picaresca mexicana de hacerlo además en sábado. También en el nuevo anexo 8. El anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal trae las tablas actualizadas para el cálculo de impuestos sobre la renta. Ustedes recordarán que las tablas que están publicadas, en este caso artículo 96 de la ley de impuestos sobre la renta y otros límites que están en la legislación fiscal, se deben ir actualizando periódicamente, y en el caso de las tablas, pues cuando se supera una variación de inflación de un 10%, desde la última actualización, pues se tiene que actualizar, ¿no? Ya pasado la mitad del año pasado, ya se había superado ese 10%. Ya recuerdo que hicimos cálculos por ahí en octubre, ya íbamos a un 12%. Entonces pues ya tocaba, ¿no? La anterior actualización de las tablas fue el 11 de enero de 2021, entonces 28 se publicaron las tablas que estarán vigentes para 2028. Con estas, en el caso de nómina, los trabajadores se harán las retenciones, y el efecto, como ustedes bien saben, al hacerse la actualización por inflación, será que pues las retenciones que nos hagan a los trabajadores pues tendrán que, seguramente la inmensa mayoría de los casos, reflejar una pequeña modificación a la baja en la cantidad de retención, especialmente en los deciles o en los renglones más bajos de las tablas. Entonces es una buena noticia para
los trabajadores. Esas tablas ya los patrones tenían que estar trabajando en la implementación de las mismas dentro de los sistemas de nómina, los sistemas de control de nómina que están ellos haciendo. Si no lo están haciendo, ya se están tardando. Si tienen algún problema para eso, pues con todo gusto estamos a la disposición. Otra cosa que se realiza o se modifica o se pone en la resolución miscelánea fiscal en cuestión de normas de seguimiento o de continuidad, se vuelve a publicar la regla que otorga la facilidad para los patrones que hayan cometido algún error y que no pudieron cerrar el año sin mancha, flawless dirían en inglés, ¿no? Sin falta o sin mácula los comprobantes, poder hacer la corrección de los comprobantes de nómina emitidos en 2025, a más tardar, siempre y cuando se genere el comprobante corregido, a más tardar el 28 de febrero de este año, y obviamente se cancele el comprobante incorrecto, y también se cumple la condición de pues señalar en el comprobante la fecha del año 2025 al que corresponde ese pago, ¿no? Entonces, si no pudimos cerrar impecables 2028, pues todavía ahorita tenemos tiempo de ir viendo esto, y hay que asegurarnos, patrones, a más tardar el 28 de febrero de hacer las emisiones de los comprobantes de 2025 ya corregidos y hacer las cancelaciones correspondientes para que el SAT tenga tiempo de cargar o precargarle esta información en las declaraciones precargadas de nuestros trabajadores como personas físicas. Otra cosa que se saca ahí, ya no tanto en continuidad, sino en complemento, ustedes saben que por ahí en el impuesto sobre la renta hay algunos estímulo fiscal para los patrones que hagan pagos a personas mayores de edad o a personas que tienen discapacidades motriz, ¿no? Entonces, esa disposición, o esto está en el artículo 186, si me recuerdo, de la ley de impuesto sobre la renta, se publicó en la resolución federal fiscal la regla que establece un requisito que deben considerar para cumplir en este año en los comprobantes de nómina si ustedes, patrones, están pagando a estas personas mayores de edad o a estas personas con discapacidad motriz para que puedan aplicar el estímulo. Ya en la resolución, en la ley de impuesto sobre la renta hay requisitos, aquí hay requisitos nuevos para el comprobante y nos dice: en el comprobante fiscal tendrás que estar poniendo concretamente en la parte del concepto, dependiendo del caso, la leyenda pago de nómina, guión adulto mayor, si estás pagando adulto mayor, o pago de nómina guión certificado de discapacidad, si le estás pagando a una persona con discapacidad. Este va a ser un requisito necesario para que apliquen ese estímulo. Entonces también, patrones, atención con eso. Hay que estar atentos para que esto quede totalmente actualizado en nuestro sistema de emisión de nómina y no tengamos un problema de no poder aplicar el estímulo porque no cumplimos el requisito. Otra cosa rápida, recuerden, el 31 de diciembre, entre UVA y UVA, nos publicaban el decreto del subsidio al empleo. Ahí están actualizando las cantidades. Por ejemplo, el límite mensual para subsidio al empleo que estaremos aplicando a partir del 1 de febrero y hasta el último día del año de 2026 es de 535.65, por ejemplo. Revísenlo si no lo han revisado, ya lo deberían revisar. Me preocuparía que no lo hayan revisado. Revísenlo ahorita si tienen alguna duda, algún problema de interpretación en la actualización del sistema de nómina o la implementación de esto. Con todo gusto estamos a sus órdenes, y básicamente es, digamos, lo más relevante esto en el tema de nómina, Toño. Muchas gracias, Germán. Y cuando hablamos de lo bueno, lo malo, lo feo, o también, permítanme decirlo, durante el año pasado, cuando se dieron la aprobación de la reforma, en donde hablamos de una relación directa con las plataformas tecnológicas, en donde el SAT ya las va a estar auditando en tiempo real, inclusive con la participación de la famosa Unidad de Transformación Digital y Comunicaciones por parte del gobierno federal, pues nos lleva a pensar esta famosa agencia, más que unidad, perdón, nos lleva a pensar, pues, ¿qué hizo la autoridad ahorita en resolución miscelánea? Y también me gustaría saber lo que no puso, porque también hay cosas que como que hubiéramos querido estar esperando, a lo mejor en temas de facturas falsas, algunos acuerdos delegatorios que nos sacaron de sorpresa. ¿Qué nos podrías platicar de ahí eso, Carlos, por favor? Sí, Toño, hola, ¿qué tal? Un gusto Hola. como siempre, y pues yo espero que este 2026 no sea tan tortuoso como se ve al inicio de año o finales del año pasado, ¿no? Fíjate que estos dos temas importantes creo que son sensación o podrían tener esta tendencia de sensación. El tema de plataforma, que todavía hay una vacatio legis, ¿no? Por ahí a abril, Abril. para que las plataformas puedan proporcionarle al SAT el acceso en línea a cierta información que ya publicó, ¿no? Y que se está previendo qué información se le va a dar al SAT en línea en una regla que es la 2921, esto a la luz de la reforma fiscal del año pasado, en el artículo 30B del Código Fiscal. Sin embargo, lo que no aclara o lo que todavía no está completa la foto desde mi punto de vista es la parte técnica.
¿qué requerimiento técnico tendrán que hacer estos contribuyentes plataformas digitales para poder cumplir, ¿no? Porque la regla simplemente señala que se le va a dar una clave de acceso al SAT a través de la General de Planeación y que se le va a dar información, pero pues parecería que cada quien lo podría poner a disposición desde algo muy sencillo como un archivo de Excel, ¿no? Que contenga esos campos que se están requiriendo, algo más robusto y que implique un mayor desarrollo tecnológico. No lo sabemos y no sabemos si en posibles fechas el SAT publique algo al respecto. Lo que sí, pues que también de último momento publica el gobierno un decreto que da revés de cierta manera al tema de retenciones en materia de IEPS tratándose de videojuegos violentos, ¿no? Pero entonces sí hay bastante carnita en este tema de plataformas, pero fíjate que el tema creo que más nos debe de ocupar para su análisis y discusión posterior, pues es el de los falsos comprobantes. Este tema es sensación, como en su momento en 2014 lo fue el artículo 69, en donde se prevén publicaciones de listados, habrá impugnaciones, habrá sentencias, habrá suspensiones probablemente, nulidades, habrá que ver toda esa defensa respecto de estas visitas domiciliarias especiales. ¿Por qué? Porque parte de la reforma fiscal es que se incorpora un requisito a los comprobantes, ¿sí? Y entonces yo no he visto ninguna regla, ninguna modificación técnica en donde se diga, ¿cómo le vas a poner un comprobante que ampara operaciones reales existentes y que son actos jurídicos no simulados, ¿no? Que son actos jurídicos reales, que las operaciones son existentes y que son verdaderas? Y ahí ya lo habíamos comentado, pues se le dan ya, el SAT ya se despacha con la cuchara grande y se delegan facultades a todas sus fiscalizadoras para poder estar realizando este tipo de visitas. Hoy en día, pues no hay una visita, no sabemos cómo van a emitir estas órdenes, porque la facultad es tan amplia que dice que el SAT va a presumir que tú eres un emisor de un falso comprobante y que en la resolución o en la orden lo va a motivar, pero no tenemos un listado que prevea cuáles son los supuestos de presunción, como si lo hay en el artículo 69, ¿no? Tampoco hay un listado propiamente, sin embargo, la repercusión es mucha. Te digo por qué, ya lo comentaban mis compañeros. En esta resolución miscelánea, si tú peinas las reglas que tienen un impacto respecto de esta publicación y notificación y emisión y notificación de la resolución que señale que tú eres un falso emisor, la repercusión es no solo que te van a suspender el CSD y no solo que ya no vas a poder facturar, sino vas a estar marcado en el listado, en la opinión de cumplimiento, se van a echar abajo tus devoluciones. Si eres un tercero autorizado por el SAT, es la muerte, te van a revocar, ¿no? Emisor de monederos, PCCFDI, en fin, muchas reglas, se establece el cambio de que si tienes una resolución que haya emitido el SAT en términos del 49 bis del Código Fiscal. Entonces creo que este tema no es tan ya como No en está su momento lo fue el aterrizado. 69, tan nada más eres emisor. No, hay una serie de modificaciones a las reglas que van a tener un impacto directo y te van a cortar las alas, pero completamente. O sea, es casi la muerte fiscal de muchos contribuyentes, ¿no? Eso implicaría. Entonces, creo que este tema merece mayor atención y de parte de nosotros un foro especial para mayor discusión. Esto es lo que yo te podría compartir, Toño, respecto de estos dos temas en plataformas y en emisión de falsos comprobantes. Muchas gracias, Carlos. Y definitivamente este va a ser un temazo que vamos a tener que estar tratando todo el tiempo y que va a ser muy dinámico en función de que la autoridad nos repite la dosis, ¿no? Si bien como en el tema de EFOS nos dan ciertos parámetros, nos hablan de infraestructura, de personal, de localización, en este caso concreto, pues la única referencia es que son facturas falsas. Oye, cuando tengo una factura, dos facturas, tres facturas, ¿a qué se va a asociar? No hay un elemento objetivo que nos dé una pauta hasta que empecemos a implementarlo. Y el mensaje de los acuerdos delegatorios, pues es claro mensaje de que esta facultad la van a desplegar a nivel nacional y muy posiblemente en los diferentes niveles de todos los tamaños de empresas y contribuyentes. Entonces, es algo que se va a volver el pan de todos los días y con lo que vamos a tener que estar trabajando contribuyentes y especialistas. Pero bueno, también tal vez hubo algunas cosas buenas. ¿Tú qué me puedes contar, Bert?
Gracias, Antonio. Un gusto saludarte y también a todo el equipo de ESE y por supuesto a todos nuestros amigos que nos siguen en este podcast. Sí, efectivamente, el 2026 también trae con algunas buenas oportunidades para acceder a estímulos, a facilidades. Se da continuidad al programa de regularización fiscal. El 2026, como yo creo que todos los principios de año, a lo mejor el consejo es hay que ser prudente, no es un buen momento, nunca lo es para estar endeudado o tener pendientes en finanzas. Así que tenemos una nueva oportunidad. Así que si alguno de nuestros escuchas, su empresa o como persona física, tuvieron ingresos menores a 300 millones de pesos en 2024 y cuentan con adeudos fiscales pendientes, es el momento para ponerse al corriente. Una característica interesante es que se pone uno al corriente, desde luego pagando todo lo adeudado en una sola exhibición, pero también existe la posibilidad de diferir el pago del capital principal hasta en 6 parcialidades, con una tasa, desde luego, de financiamiento, pero es el momento para empezar a planear de qué manera proceder para sanear finanzas y quitarse de pendientes. Y pues invitarlos a que estén pendientes a nuestro próximo episodio, en donde iremos detallando cuestiones como estas y los ayudaremos a entender los pasos para presentar su solicitud antes del 31 de octubre. Otro tema, pues, es el de repatriación de capitales. Ya se había comentado un poco al respecto en este canal, y por eso está dirigido a quienes tienen recursos en el extranjero no declarados. Hay una oportunidad de traerlos a casa. El plazo límite es del 8 de septiembre de 2025. Hay una ventana de tiempo interesante. Hay una tasa fija del 15% de ISR sin multas ni recargos. Y bueno, hay algunas condiciones como invertir esos capitales en territorio nacional en cierto tipo de actividades por un periodo mínimo de 3 años, por cierto. Ahora, esto también es algo que pudiéramos abondar en otro episodio. Y mientras tanto, pues estamos pendientes si tienen dudas de cómo operarlo. Y por último, una oportunidad interesante que pues, tiene que ver con este 2026 y pues la Copa Mundial que se celebrará en este periodo, junio, julio del año que está empezando. Pues también hay oportunidad para quienes sean proveedores oficiales de FIFA o de afiliados a FIFA. Hay algo interesante ahí de IVA y ISR para empresas que participen directamente en esta organización y celebración del evento. Si nuestros amigos hay alguien con un negocio que tiene potencial para ser proveedor de bienes o servicios para la FIFA o sus subsidiarias, pues se pueden acceder a estas facilidades. Hay ya un paquete de reglas que establecen los comos y con todo gusto los podemos ayudar a entender cómo llegar a buen puerto si están en este escenario. Finalmente, mi estimado Antonio, es refrendar la invitación a todos nuestros escuchas de que sigan nuestros episodios y cada uno de estos temas que han ido señalando todos en el equipo de ESE, pues se irán detallando y se irán abordando en su momento. Muchas gracias, equipo, y muchas gracias a todos porque creo que les hemos dado algunos spoilers a los contribuyentes, a nuestros escuchas, de la película de miedo o de la película de acción o de aventuras que vamos a tener que estar viviendo durante todo el 2026. Entonces creo que debemos de prevernos todos. Estamos de la mano con todos ustedes, los escuchas. Queremos transmitirles información. Aquí están parte y gran parte del equipo de los voceros de esta aventura de Sal y Pimienta Fiscal. Vamos a acompañarlos con ustedes este año y pues agradeciéndoles, deseándoles que podamos todos cumplir, estar en una situación de paz y tranquilidad en nuestros temas de cumplimiento legal y fiscal y sobre todo desearles lo mejor para este 2026. Yo soy José Antonio Hernández. Este es el programa de Sal y Pimienta Fiscal. Estamos en nuestra cuarta temporada, muy emocionados y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.
Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.